Y una vendedora de remedios yuyos que lleva 35 años de trabajo nos relata las necesidades por las que atraviesa día a día. Ella sueña con una vivienda digna y apela a la solidaridad de la ciudadanía. Esta es la precaria vivienda donde vive doña Antonia, madre de 7 hijos y con 72 años. Nos acercamos hasta el lugar y nos encontramos con esta mesa improvisada, la olla de por medio donde prepara la comida para la familia. Y por supuesto, en esta casa ella nos cuenta cuál es el día a día para poder solventar los gastos familiares y también educar a uno de sus nietos, quien vive con ella. Hambapo, hace familia cuál mantener más toda cosa, porque siempre como yo la gasto y mi mía arriba, coco es por ejemplo va a pasar alambrado, yo va para de la casa más siempre la gasto afuera a mí la hoga pupe, damba pues ahí jodido la situación va a sobrellevar más la ceroga pues. Doña Antonia mombe umba eisa pamba po venaika tu hawaisa bueno jete nondembo hapui membu oikoga teriba gendiveko hogamime. Javeije imba epa poikote bebeba ara ha ara. Ele yetu vean de doña Antonia con alandero gapu perico. Por ejemplo, será así, la oye yo me la se forza, pues será muy pues será así, no que tuve más, yo la se me misma. Pero anda se ayuda se hoy la mía, vea, la pueden pensar más maraja, yo veo un psiquiátrico me él anda se ayuda se la oye yo mía se la será así, no que tuve. Droga me autoocupaba y lo que ya. Que paite ningo, otro que paite. Yo llevaba una desastre, pero a muy ule, la chao, área muy ule hasta para tapar ule, pero pe, cuando que ahí para llegar ule, para seco. Sí. Bailar y que te veas bailar ese mía la autoridad, cuál miramos mañana de esa agenda con doña Antonia. La icatúa pesa ayuda, porque siendo ahí voy exigencias, pero la icatúa pesa ayuda. A la cero gana y la captura porque esa manga y tu ya solo pa muy cupebe o solo pa y tú un día pues son la arena pope y se haré mantener de familia. A upea y no hay problema, upea. Así mismo. Lleva 35 años vendiendo remedios yuyos por el barrio donde vive, además de visitar otros lugares atendiendo a la clientela que ya tiene acumulada. Se pueden 70 o depende de la cantidad de las áreas. A vender remedio empaquetado. ¿Cómo les vender? A Sajonia, Puerto Sajonia, a vender. Pe cuartel RI, miro bisa ese cliente. No, 20 días, una vez por semana. Se ha repartido ya mi comisario lo bebé. A repartir comisario lo bebé, ya yuma. Porque se me busca a que a escuela. A mi Sajonia, a mi cuartel, una vez por semana antes. Una vez por semana antes se ha pepe. Ahora hace cliente fuera pela poja. Mantea, porque 35 años de cliente de Pepe. Cuenta además que tiene otros hijos que residen en el extranjero y que en varias ocasiones querían llevarla. Sin embargo, ella no pretende abandonar su casa a pesar de las necesidades que sufre. Sentas a ver yo cuando hay más veces yo cañula se agenda ni es más en día cuera. Cuera hoy Buenos Aires, pe. ¿Grande buenas hace doña? Se las hace por no vean más pero solo se me envió cañón hoy. Pero otra, pues se me envió se me envió hoy. Pero tendré que estudiar ya. O para el anda ahí porque amo que como una, se vamos a llevar un año más. Tranquilo porque en serio a mí me. A pesar de que ocupado, yo paso todo en serio. Bien de lote. Me lote. Cocuña carayo y coña en Butaba y San Carlos pe y con asombuteo y veo jerureta pisai aponaba y capturamos hoy putimo mi jaguán supe o juputi jaguán pe jogarami hoy con temeteba. Aquellos que quieran colaborar con ella pueden comunicarse con don Aníbal Vera al 0961 297 584.